Bon dia, benvolguts i benvolgudes a una nova sessió del cicle de jornades Acelera Pime que organitzem des de la Cambra de Comerç de Valls en format virtual. Avui parlarem de les noves obligacions en la facturació amb Maria José Porras i Eva Alonso. Elles us explicaran els canvis que obligatòriament haureu d'afrontar en els pròxims mesos al moment de crear les vostres factures i comunicar-les a l'agència tributària. Endavant, quan vulgueu. Hola, bon dia. Soc en Josep Ramon Marquès, gerent de G-Software. Nosaltres som una empresa d'aquí de Tarragona que portem més de 30 anys fent software per assessories, pimes i autònoms, per ajudar-los a gestionar millor el seu dia a dia. Estem formats per un equip d'enginyers, economistes, assessors fiscals i comptables. Ens agrada moltíssim, com sempre que podem, col·laborem amb empreses i entitats de la zona per intentar portar les nostres solucions a les seves necessitats. Llavors, avui, les dues companyes nostres, la Eva Alonso i la Maria José, us ajudaran a entendre millor tot aquest nou sistema, les noves obligacions que hi ha als sistemes informàtics de facturació. Al final de la sessió obrirem un torn de resoldre dubtes, sobretot les preguntes a través del xat del Zoom. I res, comencem ara, vindran elles i us farà el webinar. Bé. Muchas gracias. Comenzaremos, hemos dividido la sesión en dos partes. Yo me encargaré de una primera parte, de dar una visión general de todas estas nuevas obligaciones que os van a afectar como empresa o como empresarios. Y a continuación mi compañera María José Porras lo que hará será una explicación ya más a nivel práctico y concreto de cómo os podéis ir adaptando a todas estas nuevas obligaciones. Bueno, de entrada me gustaría empezar diciendo que todos estos cambios normativos de los que vamos a hablar hoy quedan enmarcados en un nuevo sistema de relación con la administración tributaria, que tenéis aquí, este cumplimiento tributario por diseño, que a mí me gusta explicar que supone un cambio ya en la propia configuración de esa relación contribuyente-administración tributaria. En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control, supone que se pasa progresivamente de un sistema en que la administración tributaria está como al final, ¿no?, de la carretera esperando para controlar a posteriori qué has hecho, qué no has hecho, a, como os digo, una nueva forma de trabajar y de relacionarse, como os voy a explicar hoy, en que lo que se intenta es ya controlar todo el proceso, ¿no?, desde el minuto 1 en que se empieza por generar la factura para que ya todo el cumplimiento de la normativa, de todas las obligaciones tributarias que acompañan ya desde ese minuto 1 a la creación de la factura, se vayan cumpliendo progresivamente sin necesidad de esperar a ese control. También me gustaría en estos primeros minutos hacer una diferencia entre todo lo que es esta maraña de normativa que tenemos en sistemas de facturación, que realmente todo lo que son las obligaciones de facturación, la normativa básica como tal, no se modifica. O sea, las obligaciones de emitir factura, las posibilidades de emitir factura simplificada, el contenido obligatorio de las facturas, todo lo que es la normativa básica de facturación no se modifica, pero sí que se incorporan nuevas obligaciones en dos ámbitos que a veces se tienden a confundir y que por eso, como os digo, me gustaría dedicar estos primeros minutos a que tengáis claro qué es una cosa y qué es la otra. ¿Qué es la obligación de factura electrónica? Es por donde os voy a hacer ahora mismo la referencia a la obligación de emitir facturas electrónicas. Vamos a empezar por aquí porque esto es de lo que no vamos a hablar hoy. Nace a raíz de esta Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que quizás conocéis como la Ley Crea y Crece, una ley del año 2022, que prevé la obligación de facturar solo a través de facturas electrónicas, pero que la entrada en funcionamiento, la entrada en vigor de esta obligación, la exigibilidad de esta obligación, se pospone al transcurso de un año o 2 años, como tenéis ahí, en función del volumen de facturación de la empresa, desde el momento en que se apruebe el desarrollo reglamentario de esta ley. Como el desarrollo reglamentario de esta ley todavía no se ha aprobado, esto quiere decir que todavía no sabemos
cuándo va a ser obligatoria la emisión de facturas electrónicas. Empiezo con esta referencia porque a menudo se confunde esta obligación que todavía no está en vigor y que no sabemos cuándo va a ser exigible con todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos de facturación, que es de lo que vamos a hablar hoy, y que esto sí que en los próximos meses, como os voy a ir explicando, va a ser obligatorio. Hoy vamos a hablar de los sistemas informáticos de facturación, de los procesos que seguimos para crear y generar nuestras facturas. Nuevas obligaciones en esta materia que se imponen por la ley antifraude, una ley de 2021, como tenéis aquí, la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que en uno de sus artículos incorpora una nueva obligación, que es la obligación por parte de los productores, comercializadores, como somos nosotros, productores de software, ¿no? Y también los usuarios, como sois vosotros, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables de facturación o de gestión garanticen una serie de requisitos de funcionamiento. Como tenéis aquí, la norma nos habla de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad. Por tanto, si utilizamos un sistema informático de facturación para generar nuestras facturas en nuestro proceso de generación de facturas, de la gestión de nuestro sistema, tendremos que cumplir con estos requisitos. Por tanto, se colocan a los sistemas informáticos de facturación en el centro de toda una serie de obligaciones que sirven, como enlazando con lo que os decía al principio, a la administración tributaria para controlar ya desde el principio la propia generación de facturas y, por tanto, a partir de aquí poder controlar todo ese movimiento de ingresos, de gastos, de contabilidad y de fiscalidad, ¿vale? Cuestión principal, por tanto, ¿qué es un sistema informático de facturación? Si nosotros utilizamos un sistema informático de facturación, tendremos que adaptarnos a la nueva normativa. Si nosotros facturamos sin utilizar un sistema informático de facturación, no tendremos que adaptarnos a la nueva normativa. Por tanto, lo primero importante es decir, ¿qué es un sistema informático de facturación? Para poder saber si nos tenemos que adaptar o no a la nueva normativa. Un sistema informático de facturación, como os he indicado aquí, sería aquel conjunto de hardware y software que se utiliza para expedir facturas y que puede realizar las tres acciones siguientes. Primera, admite la entrada de la información que vamos a utilizar para facturar por cualquier método. Puede ser que yo lo incorpore, lo teclee la información, o que la recoja, que la incorpore desde otra fuente, ¿vale? Pero el primer componente sería admite la entrada de información para facturar. Segundo, conserva esa información de facturación. Tanto si ese almacenamiento se produce en el propio sistema, porque yo lo guardo en el propio programa o lo guardo en el propio ordenador que utilizo, como si lo envío al exterior vía un PEN o un sistema de memoria externa o por remisión telemática a otro sistema informático. Esa información la tengo almacenada en el propio sistema o la almaceno en otro sistema al que lo envío vía correo electrónico o con nube o el sistema que sea de compartir los datos de los que hablamos, ¿vale? Y en tercer lugar, mi sistema informático de facturación procesa de alguna manera esa información que yo estoy generando. La utiliza para elaborar estadísticas, informes, contabilidades, liquidaciones de impuestos, es decir, toda esa información que yo tengo en el sistema se utiliza para alguno de estos procesos complementarios del sistema, del propio proceso de factura, ¿vale? Entonces, si el sistema que yo utilizo para generar las facturas cumple con esos tres elementos, sirve o puede utilizarse para tener estas tres funciones, yo estoy utilizando un sistema informático de facturación y, por tanto, tendré que adaptarme a la nueva normativa. Por empezar por lo más fácil, ¿cuándo considera la agencia tributaria que yo no utilizo un sistema informático de facturación? Vale, pues yo
los únicos casos en que está claro que no utilizo un sistema informático de facturación y por tanto no tengo que adaptarme a la normativa serán cuando hago mis facturas en papel. La agencia tributaria hace referencia a un talonario. Un talonario donde tú en papel, me da igual el talonario o una hoja en blanco, en papel y a mano elaboras tu factura. Eso está claro que no es un sistema informático de facturación. Bueno, es que yo a mano no, pero hago las facturas en Word. Problema, claro, si tú solo utilizas el Word para teclear los datos de la factura, imprimir la factura, no la guardas, no la conservas, no la envías, no la utilizas, bueno, pues la administración puede considerar que ese Word que tú utilizas realmente no es un sistema informático de facturación porque solo tecleas la factura y la imprimes, por tanto es como muy similar a hacerla a mano, ¿no? En ese sentido, y no tendrás que adaptarte a la normativa. Fuera de esos casos, o sea, de la pura facturación manual o redacto y imprimo y me olvido, prácticamente todo lo demás que se os ocurra son formas de o modalidades de sistemas informáticos de facturación que tendrán, por tanto, que adaptarse a la nueva normativa. Cualquier programa informático de facturación, como el nuestro o como cualquiera que haya en el mercado. O, por ejemplo, no, facturamos a través de Excel. Excel admite la entrada de la información, conserva esa información, o bien en el propio sistema o bien en otro, y la información que tú estás incorporando al Excel y que te está sirviendo para generar las facturas, luego aparte la utilizas también, ¿no? Por tanto, es un sistema informático de facturación. ¿Puede el Excel cumplir con todas estas obligaciones? Si no las puede cumplir, no tendrás otra opción que cambiarte a un sistema de facturación que sí que las cumpla, ¿vale? También se consideran sistemas informáticos de facturación, por ejemplo, un TPV. También, por ejemplo, nos dice la agencia tributaria una balanza electrónica. Claro, si tú utilizas una balanza solo para pesar, pues no. Pero si de esa balanza, a partir del peso, se genera un cálculo, ese cálculo sirve para emitir una factura, bueno, pues ya entras en todos estos elementos que convierten a esa balanza electrónica en un sistema informático de factura, ¿vale? Por tanto, primera cuestión sobre la que os quería llamar la atención, realmente el ámbito tan grande de aplicación de la nueva normativa y de sus nuevas obligaciones, ¿no? Cada vez que utilicemos sistemas informáticos para facturar, tendremos que cumplir con todas estas nuevas obligaciones que vamos a explicar. Esto, primer elemento. Por tanto, a partir de aquí, si nosotros utilizamos sistemas informáticos de facturación, que entiendo que será lo que pase con la prácticamente totalidad de empresas y empresarios que nos estáis escuchando hoy, ¿a partir de cuándo tengo que preocuparme yo de cumplir con esta nueva normativa? Pues mirad, de entrada, el reglamento que desarrolla la ley antifraude prevé como entrada en vigor de estas nuevas obligaciones julio de este año, julio de 2025. Lo que pasa es que existe un proyecto de modificación de esta entrada en vigor que lo alarga, lo lleva al año 2026, en dos momentos, enero o julio, en función de si eres un contribuyente de impuestos de sociedades o de impuestos sobre la renta. Yo os tengo que decir que con la norma en vigor hoy, la obligatoriedad será a partir de julio. Ahora, también os tengo que decir que tenemos muchos números de que efectivamente este proyecto se apruebe y al final la obligación se retrase a 2026, pero bueno, que estamos hablando de como mucho un año vista para que todas estas nuevas obligaciones se apliquen y por tanto tenemos los meses que nos quedan de 2025 como mucho para adaptar. Vale. Segunda cuestión que es importante. En algún momento la normativa habla de que solo podrás utilizar programas certificados. Esto también a veces genera dudas. Bien, al final el reglamento, más que hablar de certificación, habla de declaración responsable. Eso quiere decir que no hay una certificación de los programas que los creadores de software tengamos que pasar o un proceso que tengamos que pasar concreto para que nos certifiquen que nuestro programa cumple con estas obligaciones, sino que lo único que tenemos que hacer es, evidentemente, cumplir y firmar una declaración responsable que lo que hace es que el consumidor o el comprador, la persona o la empresa que va a adquirir esos programas informáticos pueda comprobar
que efectivamente son programas adaptados a la nueva normativa, porque así lo está reconociendo el propio creador del producto. ¿A quién obligan todas estas nuevas condiciones de los sistemas informáticos de facturación? Pues mirad, contribuyentes del impuesto sobre la renta, contribuyentes del impuesto de sociedades, establecimientos permanentes que están tributando el impuesto sobre la renta de no residentes e incluso entidades en atribución de rentas. Por tanto, como podéis ver, aplicación general. A veces se oye por ahí, no, pero esto solo afectará a las grandes sociedades. No. La normativa, las obligaciones se van a imponer a todos los contribuyentes al mismo nivel. Sean sociedades o sean personas físicas que desarrollan actividades económicas o entidades en atribución de rentas. Y tanto cuando están emitiendo facturas ordinarias como cuando están emitiendo facturas simplificadas. Para la elaboración de facturas simplificadas también necesitarás un sistema informático adaptado a las nuevas obligaciones. Excepciones importantes también. Aquellos sujetos que dentro del ámbito del impuesto sobre la renta no están obligados a emitir facturas. Sujetos en, por ejemplo, régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, en recargo de equivalencia, en régimen simplificado de módulos o aquellos supuestos en que la propia administración tributaria excepcionalmente te autorice a no cumplir con esta obligación. Estos sujetos, como no están obligados a emitir facturas, pues no están obligados a, lógicamente, emitirlas a través de un sistema informático de facturación adaptado a la nueva normativa, pero porque no están obligados a emitir facturas. Ahora bien, si estos sujetos, a pesar de no estar obligados, en algún momento emiten facturas, las facturas que emitan tienen que cumplir con la nueva normativa de los SIF. Fuera de estas excepciones, realmente la aplicación es general también a territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. Y bueno, pues sí que hay que tener en cuenta que en los territorios forales, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra, existe otro sistema otra normativa reguladora de todos estos sistemas de facturación. Y allí, pues claro, las empresas o empresarios que tributan allí pues tienen que cumplir con las obligaciones en materia de sistemas de facturación vigentes allí. Ahora, si nosotros como empresarios que estamos fuera de ese territorio foral tenemos que emitir una factura a un empresario que está ubicado, por ejemplo, en Vizcaya, nosotros tenemos que cumplir con las nuevas condiciones de los sistemas de facturación. O sea, nos afecta a todos los que emitimos facturas fuera de ese ámbito foral y a los únicos que no les afectará es cuando sean ellos los que nos emiten las facturas a nosotros. Bien. Otro grupo importante que queda fuera del ámbito de aplicación de los nuevos sistemas de facturación son aquellos contribuyentes que están en este régimen especial, que es el suministro inmediato de información en el IVA. Los sujetos que están en el suministro inmediato de información en el IVA son aquellos que, por ser grandes empresas o por haber optado por este régimen, envían su información de facturación en un plazo mínimo, 4 días, a la administración tributaria. Los que están en este sistema de suministro inmediato de información a la agencia tributaria en IVA, estos quedan fuera de la obligación de cumplir con las nuevas condiciones de los sistemas informáticos de facturación. Por tanto, en este cuadro he intentado hacer un resumen de cómo nos puede afectar este cambio. De entrada, usuarios afectados por la nueva reglamentación de los SIF, todos los contribuyentes, hemos dicho, Impuesto de sociedades, os he puesto aquí, salvo entidades exentas en la medida en que tampoco tengan que facturar porque están exentas. Si una entidad exenta, parte de su actividad no está exenta y tiene que emitir facturas por esas actividades que no quedan exentas, también esas facturas tendrán que cumplir con la nueva normativa. Sujetos del impuesto de sociedades, contribuyentes del impuesto sobre la renta que desarrollen actividades económicas. Contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente y entidades en atribución de rentas que desarrollen actividades económicas. Estos sujetos, cuando sean entidades que ya están en el suministro inmediato de información, estos se pueden quedar en el suministro inmediato de información y por tanto no les afectarán las nuevas obligaciones
de los SIF. Por el contrario, los que no estén en el régimen especial de suministro inmediato de información, o bien se pasan a este régimen, o bien se quedan como están y entonces tendrán que disponer de sistemas informáticos de facturación adaptados a la nueva normativa, con las dos opciones que os voy a explicar enseguida, Verifactu o no Verifactu, pero no tendrán otra opción que, si utilizan sistemas informáticos de facturación, adaptarse a lo que impone la nueva normativa reguladora de los. Vale. Por tanto, suministro inmediato de información y nuevas obligaciones de sistemas informáticos de facturación son excluyentes, o estás en uno o estás en otro, con las diferencias que os he resumido muy brevemente aquí en este cuadro. El suministro inmediato de información, seguro que alguno ya lo conocéis, supone ir enviando todas las facturas a la administración tributaria, tanto las que emites como las que recibes, en un plazo 4 días, muy breve. Los requisitos que se imponen a los sistemas informáticos de facturación solo suponen en un momento dado enviar las facturas que tú emites, no las que recibes. Y además, como os voy a explicar enseguida, este envío no es obligatorio, o sea, es una opción. Tienes que cumplir con una serie de condiciones y esta es una voluntaria. Puedes al final del proceso enviar la factura o no. Esto os lo voy a explicar ahora. Eso sí, una diferencia importante es que en el suministro inmediato de información tienes 4 días para enviar. En el nuevo régimen que se impone a los sistemas informáticos de facturación, el envío, cuando se opte por ese envío a través de los sistemas Verifactu, es un envío inmediato. En el momento en que se genera la factura, se envía la información del registro de facturación, como os voy a explicar ahora. ¿Vale? Por tanto, son excluyentes, o uno u otro. ¿Cuál es el funcionamiento de los sistemas informáticos que sean Verifactu? Bien, los sistemas informáticos Verifactu funcionan de acuerdo con este proceso que os he indicado aquí. En primer lugar, en el momento en que se emite la factura, se genera un fichero, lo que sería un fichero informático, que genera el registro que sería el registro de facturación de la creación de esa factura. En el momento en que se genera ese registro de facturación, se envía automáticamente a la agencia tributaria. En el momento en que simultáneamente ya la factura pues, se imprime, bueno, se genera, ¿no?, con su código QR obligatorio, ¿vale? Como tiene ese código QR, esto supone que el que recibe la factura, el comprador, la persona que recibe la factura, puede cotejar en la agencia tributaria si esa factura le ha sido notificada o no, devolviendo, como luego también nos concretará María José, si es una factura encontrada o una factura no encontrada. Pero lo característico de los sistemas Verifactu es que se produce esta remisión instantánea y automática de toda la información de facturación a la agencia tributaria. ¿Vale? En el caso de los sistemas no Verifactu, igualmente se genera un fichero informático, un registro de forma instantánea o simultánea a la generación de la factura. Ese fichero en este caso tiene que ser firmado electrónicamente y la diferencia con los sistemas Verifactu que acabo de explicar es que el fichero se genera pero no se envía automáticamente a la agencia tributaria, sino que se genera y se tiene que guardar en el sistema. Emisión con simultáneo incorporación del código QR, esto es igual que en los sistemas no Verifactu que en el sistema Verifactu, ¿vale? Si el comprador, cuando recibe la factura con ese código QR, intenta comprobar en la agencia tributaria si esa factura ha sido notificada, la información que aparecerá o la información que le devolverá a la agencia tributaria es que es una factura no verificable porque al estar generada en un sistema no Verifactu no ha existido ese envío de la información instantánea a la agencia tributaria, por tanto, la agencia tributaria de momento no tiene la información de la factura.
Una cosa importante que os quería comentar en relación con los sistemas no verifactu es que realmente, ¿no?, podríamos pensar, bueno, pues parece como más fácil, ¿no?, porque como no tienes que andar enviando automáticamente la información. Bueno, los sistemas no verifactu de entrada tienen que cumplir todas las condiciones que cumplen los sistemas verifactu, pero además, como no se envía automáticamente la información a la administración, tienen que cumplir condiciones adicionales. Por ejemplo, en el caso de los sistemas no verifactu, que estamos aquí, sistemas de facturas no verificables, cada registro de facturación, cada vez que se emite una factura y se genera ese registro de facturación, ese registro se tiene que firmar electrónicamente. En los sistemas verifactu, no. Y aparte hay otra cosa que es importante y que es que en estos sistemas no verifactu tiene que existir un registro de eventos donde quede constancia de todo lo que va pasando en ese sistema de facturación, ¿vale? Aparte de otros requisitos de control adicionales. Y además es muy importante, yo creo, destacar que estos sistemas no verifactu, a pesar de que, como os estoy destacando, la diferencia fundamental que tienen con los verifactu es que los sistemas no verifactu no envían la información automáticamente a la administración tributaria, tienen que estar preparados para poder enviarla. Porque cuando todo este sistema ya se aplique, como digo, en los próximos meses, cualquier requerimiento que recibas de la administración tributaria que te obligue a facilitar esa información de las facturas, ya se tendrá que hacer por el mismo sistema que se utiliza por los sistemas verifactu para enviar la información, ¿vale? Por tanto, aunque tu sistema, el sistema que tú utilizas sea no verifactu y por tanto tú vas emitiendo facturas, vas generando registros de facturación, pero estos no se envían automáticamente a la agencia tributaria, en el momento en que tú tengas un requerimiento y tengas que enviar esa información, la tendrás que enviar por el mismo sistema que utilizaría un sistema verifactu. Por tanto, tampoco la vas a poder enviar te envío un listado en Excel o te envío un listado en PDF, sino que la información que te pidan la tendrás que enviar a través de tu sistema de facturación como si fuera un sistema verifactu. Tanto los verifactu como los no verifactu tienen que cumplir con esas condiciones generales de las que hemos hablado al principio. La integridad, la conservación, la accesibilidad. La única diferencia, como ahora os volveré a repetir porque también es importante, es que en el ámbito de la conservación, cuando tú eres un sistema verifactu o utilizas un sistema verifactu, claro, ya no te tienes que preocupar tanto de conservar la información, porque como ya se la estás enviando automáticamente a la administración, es la administración la que la conserva. Pero si tu sistema es un sistema no verifactu, como la administración todavía no tiene tu información, tú eres el responsable de conservar todos esos registros de facturación, sus modificaciones, en el caso de ser un sistema no verifactu, el registro de eventos, de todo eso que ha pasado en el sistema informático, ¿vale? Pero las obligaciones como básicas, las que impone la ley antifraude, son iguales para todos los sistemas, tanto si es verifactu como si es no verifactu, ¿eh? Por eso os digo que según cuál sea el sistema informático que utilicéis, pues claro, puede ser que no cumpla con estas condiciones y por tanto ya no sea, en el momento que todo esto ya sea exigible, pues no sea correcto seguir utilizando. Bien, aquí en este cuadro he querido como plasmar de forma muy esquemática el proceso que a vosotros realmente solo os interesa en una parte muy concreta, en la parte que os afecta a la hora de cumplir con las obligaciones, porque todo esto es un proceso informático que el sistema tiene que cumplir y por tanto vosotros no tenéis que tocar, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, la diferencia entre el proceso que sigue un registro de facturación creado a partir de un sistema no verifactu y uno que sigue un sistema verifactu. Empezamos por el no verifactu, ¿vale? Generamos la factura, incluimos en la factura el contenido obligatorio, que eso no varía de cualquier factura, sea ordinaria o sea simplificada, y el QR obligatorio, ¿vale? A partir de aquí, si estamos en un sistema no verifactu, se genera una huella, se comprueba que la huella es correcta, hay que firmar electrónicamente cada registro de facturación y el sistema tiene que comprobar que toda la cadena de registros es correcta.
Si todo es correcto, genera el registro y lo vincula con los datos del registro anterior, incluyendo la fecha, la hora, indicando el uso horario, o sea, si estás, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Tarragona o en Canarias, y la huella del registro que haces. Y es tu responsabilidad conservarlo en un formato accesible, legible y susceptible de envío a través de la misma fórmula que utilizaría un sistema Verifactu a la agencia tributaria, ¿vale? O sea, todo este proceso, cada vez que tú emites una factura y generas ese registro de facturación de la factura. Si el sistema detecta una irregularidad en la firma, en la huella, en la cadena, no puedes seguir adelante, ¿no? Sino que te tiene que avisar, hay algo que no cuadra, paralizar la generación de ese registro y además dejar constancia en el registro de eventos de que algo no es correcto. Ese registro de eventos donde se van reflejando todo lo que pasa en el sistema de facturación y que no se envía a la agencia tributaria, pero que la agencia tributaria en un momento dado te lo puede requerir para ver todo lo que se ha manipulado o que se ha modificado dentro de todo ese proceso de funcionamiento del sistema informático de facturación. Por el contrario, si estamos en un sistema Verifactu, generamos la factura con la huella, con el código QR y además tendremos que incorporar la frase factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria, para que el que la reciba sepa que tú estás utilizando un sistema Verifactu y que, por tanto, al recibir la factura la puede comprobar en la agencia tributaria para ver si tú la has declarado, ¿vale? Generamos el registro de facturación con ese envío instantáneo a la agencia tributaria que se valida, si todo es correcto, se registra y se va generando ese encadenado de registros de facturación directamente en la agencia tributaria, sin que tú te tengas que preocupar de conservarlo, porque ya lo tiene la agencia tributaria, no te va a requerir cosas que tú ya le has enviado y que ya lo tiene. ¿Vale? Por el contrario, si al intentar enviar a la agencia tributaria se produce algún error o alguna incidencia y consecuente rechazo, te tienen que devolver ese intento de envío con el código del error de que se trate y tendrás que corregir el error que aparezca y volver a enviar de nuevo, ¿vale? Volver a enviar. Si lo que sucede es que hay alguna incidencia técnica, se cae internet, no tenemos luz, cualquier circunstancia que imposibilita el envío, en ese caso, el sistema tiene que estar preparado para hacer un nuevo intento, creo recordar que es cada minuto, intentar volver a enviar la información para que le llegue lo más pronto posible a la administración tributaria. Si ese envío se retrasa o si no se puede llegar a realizar el envío, pues porque es que se nos ha ido la luz y hemos estado aquí 2 días sin luz, sin internet o con el problema que sea que nos ha imposibilitado el envío. La administración tributaria nos podrá exigir una explicación, es decir, por qué, estando obligado a enviar toda esa información, no la has enviado cuando toca, ¿vale? Por tanto, fijaos todo el proceso que se abre con las nuevas obligaciones que se imponen ahora a los sistemas de factura, ¿vale? Claro, cuando se quiere modificar alguna factura o alguno de los registros de facturación que ya hemos incorporado, tampoco va a ser tan fácil como hasta ahora. Tendremos que diferenciar. Una cosa es, por ejemplo, que yo me haya equivocado en una factura y tenga que emitir una factura rectificativa. ¿Ahora qué hacemos? Pues bueno, esta factura rectificativa del anterior y punto. Claro, nosotros ya hemos generado un registro de facturación de la factura inicial. Resulta que ahora ese registro de facturación ya no vale en la medida en que la factura la tenemos que cambiar y ahora vamos a generar una segunda factura del mismo supuesto, que es una factura rectificativa. Fijaos, en este caso tendremos que dejar constancia de que esa factura inicial ya no vale, que se genera un nuevo registro que es la factura rectificativa que va vinculada a la factura anterior, que es la que estamos modificando. Esto para el caso en que sea necesario generar esa factura rectificativa. Imaginaos que lo que nos pasa es que nos hemos equivocado, algo no cuadra en el registro de facturación, pero no, la factura es correcta, la factura no la vamos a cambiar. Pues claro, en ese caso el procedimiento es diferente. Aquí lo que queremos modificar es el propio registro de facturación. Habrá que hacer quizá pues, un registro de anulación y un nuevo registro de alta. Es decir,
Lo que os quiero llamar la atención con esta información es que el sistema tiene que registrar todo lo que pasa con las facturas, con los registros, con sus modificaciones, con sus facturas rectificativas, y tiene que ser capaz de garantizar esa trazabilidad hacia adelante y hacia detrás, que si viene la administración tributaria o cuando a revisarnos o si cuando a la administración tributaria le llega la información de nuestra facturación, le tiene que cuadrar perfectamente todo el proceso, que no venga el registro de facturación 1 y luego el 3 y nos falta el 2, o que la fecha del 3 sea anterior a la del 2. O sea, todo tiene que estar organizado para que cuadre la trazabilidad de todo ese proceso de facturación. Y bueno, ya para cerrar mi parte, simplemente, pues bueno, que claro, lógicamente todas estas obligaciones se complementan con un nuevo sistema de infracciones y sanciones que afecta no solo a los productores que puedan crear programas de facturación que no cumplan con las nuevas obligaciones, con los nuevos requisitos, sino también, fijaos bien, a los usuarios. Viene la administración tributaria y dice, ¿usted con qué factura? Explíqueme cómo cumple su sistema de facturación todos estos requisitos, cómo puede usted probar la trazabilidad de que no ha tocado nada, de que no se ha modificado nada. Claro, si el sistema informático de facturación que este sujeto está utilizando no cumple con la normativa, pues se arriesgará a la correspondiente sanción. Bueno, yo acabo aquí mi parte, paso la palabra a mi compañera María José y como os hemos indicado al principio, cualquier duda la podéis plantear en el chat y cuando mi compañera acabe contestaremos todas las dudas conjuntamente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por tu explicación y gracias también a la Cámara de Comercio de Valls por la invitación a esta sesión. Yo creo que uno de los objetivos que nos hemos planteado con esta pequeña charla es, para mí, en primer lugar, que quede claro que no es lo mismo las obligaciones con los nuevos sistemas informáticos de facturación, que eso ya está aprobado a la espera de que cambien el tema de la entrada en vigor, con la facturación electrónica. Y en esto yo insisto, y yo creo que Eva lo dejó también bastante claro, primero porque la normativa es diferente y segundo porque hay una gran confusión en temas de publicidad, de empresas que desarrollan software, publicidad de cursos de formación, donde nos hablan nueva normativa de las facturas electrónicas. Eso todavía no entra en vigor. Ahora, lo que sí que está claro es que si el sujeto pasivo que tiene obligación de emitir una factura a fecha de hoy tiene que emitir una factura electrónica porque la relación o la contraparte de esa factura es un organismo público, pues evidentemente la factura electrónica no desaparece porque no se haya aprobado todavía la normativa sobre la facturación electrónica, sino que eso sigue en vigor y eso sigue vigente. Bueno, y un poco la parte que quiero desarrollar sobre los nuevos sistemas informáticos de facturación es dar unas cuantas pinceladas quizá de la parte que es más práctica y también en esto comentaros, ¿no? que Eva nos ha hablado de lo que va a suponer técnicamente pues, el sistema de los registros que tiene que haber encadenada la información, que una cosa es la factura en sí y otra cosa son los registros de facturación, que depende del sistema que utilicemos, Verifactum o no Verifactum, pues el registro de eventos es diferente, que en esto los que sois sujetos pasivos que os va a aceptar los nuevos sistemas de facturación, aquí tenéis que estar súper tranquilos. Me refiero que el que tiene el marrón principal es el que desarrolla el software, ¿vale? Que es la complejidad informática para poder cumplir esa normativa, poder generar bien los registros, poder controlar todas las cadenas de facturación. Lo único que os tenéis que preocupar vosotros como contribuyentes sujetos pasivos que tributan, como decía Eva, por el impuesto de la renta a personas físicas o por el impuesto de sociedades,
pues de utilizar un software que esté homologado y que cumpla con la normativa y os dé la tranquilidad de que estáis haciendo las cosas bien. Y es el propio software el que se tiene que encargar de todos estos registros, de que la remisión a la agencia tributaria se haga correctamente, etcétera, etcétera. Vale. En primer lugar, es que vosotros os identifiquéis como sujetos pasivos obligados o no a utilizar un sistema informático de facturación. Y aquí la agencia tributaria establece como 4 reglas para saber si yo tengo o no tengo obligación. La primera, la más sencilla, soy un empresario profesional, persona física o jurídica, pero no estoy obligado a expedir facturas. ¿Por qué? Porque en mi régimen de IVA me dice que no estoy obligado a expedir facturas, como puede ser, con las excepciones que estén previstas, estoy dado de alta en recargo de equivalencia, estoy dado de alta en régimen simplificado de IVA. Pues ya está, no me afecta, o sea, no me afecta este reglamento y por lo tanto no tengo que cambiar, seguramente es que no tendré ni un software de facturación porque no estoy obligado a emitir facturas. Pues ahí me quedo tranquilo y me olvido ya de este tema porque a mí no me afecta, excepto cuando, por lo que prevé la normativa de esos regímenes de IVA, me obligan a emitir una factura. Vale. Esto es la regla general. Ahora, yo soy un sujeto pasivo y aquí no voy a incidir porque, repito y comento lo que ha dicho Eva, tanto si soy persona física como jurídica, sí que estoy obligado a emitir factura, pero factura de forma manual. Y aquí yo no me voy a mojar en cosas que la agencia tributaria no ha dejado clara. La única cosa que está clarísima, que es un sistema manual, es boli, papel y talonario para rellenar a mano las facturas. Pues en este caso está claro que no me afectaría porque no utilizo un sistema informático de facturación y por lo tanto no estoy obligado. Vale. Utilizo un sistema informático de facturación, con lo cual ya lo de manual me olvido. Y sin embargo, estoy dado de alta en el sistema de información inmediata, conocido como el famoso SI. Y remito mis facturas, tanto las recibidas como emitidas, que realmente no remites la factura, remites la información de esas facturas automáticamente con el plazo que da la agencia tributaria a la agencia tributaria. En ese caso, como tú ya remites esa información, que prácticamente será la misma que con los nuevos sistemas informáticos de facturación, pues la agencia tributaria no necesita que dupliques la información sobre todo no, en concreto de tus facturas emitidas. ¿Cuándo un sujeto pasivo se da de alta en el SI? Pues hay sujetos pasivos que obligatoriamente tienen que estar dados de alta en el SI, que son aquellos, las grandes empresas y los que se acogen al régimen de devolución mensual de IVA, pero desde hace unos años la agencia tributaria establece que incluso los sujetos pasivos que hacen una declaración trimestral de IVA, es decir, no están obligados a darse de alta en el SI, lo pueden hacer voluntariamente. Entonces, yo os lanzo esta idea porque en un momento dado un sujeto pasivo, cualquiera de vosotros puede decir, oye, pues a lo mejor por la organización que tengo de mi actividad, de mi empresa, pues a lo mejor me sale más a cuenta o hablo con el asesor o hablo con el departamento que lleva el tema de facturación. Pues a lo mejor me compensa voluntariamente, aunque no esté obligado, pues darme de alta en el SI y a partir de ahí, en lugar de utilizar un sistema informático de facturación que cumpla el nuevo reglamento, pues lo que hago es remitir voluntariamente a la agencia tributaria pues tanto mis facturas recibidas como emitidas, con la tranquilidad de que no es un plazo inmediato como en el caso de los sistemas de facturación, sino que tengo unos plazos más amplios, que son los 4 días hábiles desde que se emite la factura o en el caso de las recibidas desde que la registro en el programa de contabilidad. Vale. Otro caso que seguramente aquí no tocaría, pero que lo sepáis, cuando todo lo demás se cumple, pero mi domicilio fiscal está en el País Vasco Navarra, en ese caso no estaría obligado porque ya tienen una normativa diferente. O cuando dispongo de una resolución
que me concede la agencia tributaria, donde me dice expresamente que no es de aplicación en mi caso, y cuidado, por un plazo determinado, a cumplir con estos sistemas, con este reglamento de los nuevos sistemas de facturación. Vale, a partir de aquí, el resumen es, y de esto os tenéis que ir con la idea clara después de esta charla, es saber si vosotros ahora ya tenéis que empezar, que seguramente no será de aplicación hasta enero del año 2026 o junio del 2026, dependiendo empresas o autónomos, tenéis que tener claro al salir de esta charla que ¿me sirve el programa de facturación que yo utilizo o tengo que empezar ya a hablar con el que me suministra ese software para ver si va a adaptarse a la nueva normativa? Entonces, me afecta y como sujeto pasivo estoy obligado a utilizar un sistema informático de facturación adaptado a la nueva normativa si soy empresario profesional, si estoy obligado a expedir facturas, si utilizo un sistema informático de facturación, es decir, no lo hago de manera manual, si estoy establecido en territorio español diferente al País Vasco o Navarra, si no estoy acogido al SI ni tengo intención de acogerme al SI y si no dispongo de una resolución que me exima de este cumplimiento. Claro, todo esto, esta nueva normativa de control de la agencia tributaria, ¿por qué? Como ya he dicho, control de la agencia tributaria, otra manera, como comentaba Eva, de comunicarnos con la agencia tributaria. ¿El por qué? Pues porque lo que está claro es que con los sistemas actuales de facturación se permiten determinadas operaciones que la agencia tributaria considera que puede incumplir la normativa sobre blanqueo y operaciones pues que no son muy correctas desde un punto de vista tributario. Como es manipular los datos, yo emito una factura, la declaro un trimestre, luego llega el siguiente trimestre porque el receptor de la factura ha declarado otra cantidad y me pide que le modifique la factura. Esto imposible con los nuevos sistemas. Borrar facturas sin que quede en constancia. Una factura la envío, no sé si el destinatario la habrá registrado como factura recibida, si se habrá deducido del IVA, pero resulta que no me paga y entonces yo lo que hago es, para no declarar el IVA, pues voy y borro esa factura. Imposible. Ocultar facturas. Facturar sin seguir un orden de serie. Primero hago la 3, luego hago la 1, luego hago la 15. Tampoco lo permitirá los nuevos sistemas informáticos de facturación. O facturar con una fecha anterior a la fecha de operación, porque quiero girar una remesa bancaria y aunque la fecha de operación sea del día 28, pues voy a hacer la factura a día de hoy con fecha 28 y así paso el recibo, domiciliación bancaria, etcétera, etcétera, ¿no? O alterar facturas, pues el cliente me dice que está mal el precio, que le he aplicado mal la cuota de IVA porque en lugar, o que era un sujeto pasivo que está en recargo de equivalencia y no me lo ha comunicado y ahora tengo que hacer una factura, pues cuando debería hacer por ley una factura rectificativa, resulta que lo que hago es manipular la factura que ya había emitido. Bueno, pues todo esto, que es lo que ocurre actualmente con la mayoría, yo no digo la totalidad, pero la mayoría de los sistemas informáticos de facturación, pues esto es lo que la agencia tributaria quiere controlar para que no ocurra. Vale, a partir de aquí, ¿qué alternativas tengo? O sea, yo ya me doy cuenta que estoy obligado a utilizar un sistema informático de facturación que cumpla con el nuevo reglamento. ¿Alternativas que me da la agencia tributaria? Pues solo una. La única alternativa es cumplir con la normativa. Si no quiero, que me sancionen, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues tenemos la posibilidad de, respecto al propio sistema informático, o sea, yo ahora ya asumo que voy a tener que utilizar un sistema informático que cumpla con la nueva normativa, pues, primero de todo, utilizar un sistema informático que exista en el mercado, ¿vale? Lo puedo utilizar
en mi propio despacho, en mi propio ordenador, o bien trabajar en remoto en la nube, pero que ese sistema informático, el productor de ese software, de alguna manera, que ahora os lo explicaré, porque no va a haber una lista de la agencia tributaria de software homologado, no. El propio sistema informático tiene que llevar una declaración conforme cumple con esa normativa, ¿vale? Entonces, es utilizar un sistema informático que exista ya en el mercado. Segundo, si yo soy una empresa que tengo mi propio departamento de software o mi propio departamento informático y me desarrollo internamente un sistema informático porque no solo facturo, sino por el tema del control de stock, etcétera, etcétera, pues entonces en ese caso el que me desarrolla internamente ese software pues tiene que aplicar toda la normativa y tiene que cumplir la normativa que exige la agencia tributaria. Para autónomos y para pymes, la agencia tributaria ha desarrollado un software, ¿vale?, gratuito que entendemos colgará en la agencia tributaria, o sea, la página web de la agencia tributaria estará disponible, pero solo dará la opción de sistema Verifactum. O sea, de las dos alternativas que hay, Verifactum, no Verifactum, el que ponga a disposición del contribuyente, se entiende que para pocas facturas o para, pues la agencia tributaria tendrá disponible uno, pero solo con sistema Verifactum. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hagamos en la agencia tributaria, pues será Verifactum. Y aquí aprovecho para explicar que para comunicar a la agencia tributaria que utilizamos un sistema a otro sistema, pues desde el momento que nosotros hacemos la remisión de la primera factura por sistema Verifactum, ya le estamos comunicando a la agencia tributaria que utilizamos sistema Verifactum. Y lo tenemos que mantener hasta final de año, donde si ya no queremos mantener el criterio, o sea, nos pasamos a no Verifactum, pues entonces lo tenemos que comunicar con la última factura, ¿vale?, de ese ejercicio fiscal. O sea, lo que no podemos hacer es, bueno, voy a probar Verifactum, no me va bien, pues en marzo me cambio, no. O sea, tenemos que mantener desde la primera factura que remitimos a la agencia tributaria en sistema Verifactum, pues ya lo tenemos que mantener como mínimo hasta el cierre del ejercicio fiscal. O la otra posibilidad es, bueno, pues yo no me quiero complicar con este tema porque no estoy para meterme en estos berenjenales, pues voy a delegar en un tercero. Que ahora veremos que esto además es reciente, cómo la agencia tributaria establece esa posibilidad de contar con un tercero. Yo aquí he puesto el asesor, que es lo más habitual, pero también podría delegar en la propia empresa que desarrolla el software, que sea ella la que me gestione el tema de facturación y que y entonces le doy llego a un acuerdo de colaboración con un tercero para que sea él el que remita la información directamente a la agencia tributaria. Bueno, y aquí aprovechando el curso y el entorno donde estamos, pues recordaros que se ha ampliado el plazo para presentar solicitudes del kit digital, el segmento 3 de empresas de 0 a 3 empleados, donde nosotros, o sea, hasta el 31 de diciembre, pues los que cumplen estos requisitos entre 0 y 3 empleados se pueden beneficiar de hasta 3.000 euros, donde entra y son financiables pues las soluciones de gestión de procesos en los que se encuadran pues los sistemas informáticos de facturación. Que nosotros, por ejemplo, Agediciones, que desarrolla software de facturación, de contabilidad y gestión para pymes, pues somos empresa digitalizadora y ya tramitamos pues, con este tema del kit digital para que pueda entrar al menos la compra del programa directamente pues, financiada a través del kit digital. Vale, bueno, lo tenéis disponible en la página web
del Ministerio y que sepáis pues, que está vigente y que hasta el 31 de octubre pues, está la posibilidad de solicitar el kit digital. Vale. ¿Qué modalidades tenemos? Vale, yo ya hablo con la empresa que me desarrolla el software y me dice que evidentemente pues, que se van a adaptar a la nueva normativa. Bueno, pues que sepáis que un sistema informático de facturación, excepto el de la agencia tributaria, pues nos dará seguramente las 3 opciones. Dependerá de cada caso. Nosotros, por ejemplo, daremos las 2 opciones. Haremos un sistema dual. ¿Qué quiere decir eso? Que el propio, o sea, si es un sujeto pasivo no puede utilizar simultáneamente Verifactum y no Verifactum, pero un asesor sí que puede utilizar el programa de facturación y gestionar las facturas de un sujeto pasivo con sistema Verifactum y las facturas de un sujeto pasivo de otro sujeto pasivo con la modalidad no Verifactum. Y para saber que repito, insisto, que la agencia tributaria no va a publicar ninguna lista de sistemas homologados, o sea, no va a haber un registro en ningún sitio donde conste qué sistemas informáticos de facturación de la empresa desarrolladora ABC cumplen con los requisitos, no. Cada sistema informático de facturación tendrá que tener una autocertificación con una declaración responsable conforme cumple con esa, bueno, con la normativa y con el reglamento que regula los sistemas informáticos de facturación. Entonces, lo mejor es que consultéis directamente con el proveedor de software para saber en qué punto está y si os lo va, bueno, si se va a adaptar a la nueva normativa. Ahora, la agencia tributaria, la nueva normativa, me da 2 opciones. Adquiero un sistema o incorporo un sistema informático de facturación homologado. Bueno, homologado quiere decir que cumple con la normativa. ¿Qué elijo? ¿Modalidad Verifactum? ¿Modalidad no Verifactum? Yo no os puedo dar un listado de ventajas, desventajas, etcétera, etcétera. Yo os explico que la opción Verifactum realmente que yo estoy segura que con el tiempo, y esto ya va sonando, que de momento la agencia tributaria establece la posibilidad de los 2 sistemas, estoy convencida con el tiempo que el no Verifactum desaparecerá, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué? Porque la opción Verifactum no solo te regula el trato directo del contribuyente con la agencia tributaria, es decir, será la agencia tributaria la que te lleve el libro registro de facturas emitidas, con lo cual sabrás que nunca tendrás, salvo que haya algo que la agencia tributaria pues le parezca chocante, pues en principio no tendrás ningún requerimiento sobre tu libro registro de facturas emitidas. Luego, la posibilidad de que incluso tu asesor fiscal pueda consultar, si yo hago la opción Verifactum, el asesor fiscal y tus clientes podrán consultar en la página web de la agencia tributaria pues las facturas emitidas que has remitido y eso facilitará pues la cumplimentación por la parte de facturas emitidas bueno, pues del modelo 303, el IVA devengado. Y si además tus proveedores de los que recibes facturas también están en el sistema Verifactum, pues tú podrás consultar esas facturas, por lo cual al final la agencia tributaria te facilitará conservarte la documentación y te lo hará ella de manera gratuita, ¿vale? Esas es ventajas del sistema Verifactum. Si utilizo un sistema no Verifactum, y esto ya lo ha explicado Eva y no voy a insistir mucho más, cuidado, porque uno dice, vale, pues yo como le digo a la agencia tributaria que no hay que decirle nada, o sea, basta con que tú no remitas facturas con el sistema Verifactum, pero la agencia tributaria ya sabe que estás en el sistema no Verifactum. Vale, pues como yo no voy a remitir, da igual, sigo con mi sistema informático de facturación, con mi software de facturación, que me da igual, que me da lo mismo, ¿no? Vale, ojo, porque a la que tengas un requerimiento no puedes manipular la información. O sea, si tienes que atender un requerimiento, la agencia tributaria te va a exigir
ya no te va a exigir el PDF, no te va a exigir, como decía Eva, una Excel con el listado de tus facturas emitidas, no. Te dirá, remíteme, porque además la agencia tributaria va a habilitar 2 apartados para la remisión de la información. Uno para los que están en el sistema Verifactum y otro para atender a los requerimientos. Y los ficheros para atender requerimientos no es ni una Excel ni un PDF, son los registros que te tiene que generar tu programa, que tiene que estar adaptado a la normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que como no lo tenga, pues tendrás seguramente encima de tu espalda una sanción por no haber cumplido, porque es imposible manipular esos registros, porque los registros tienen que hacerse en la fecha, en el momento que se emite la factura, y a lo mejor el requerimiento lo tengo 1 año o 2 años más tarde, con lo cual en esto hay que tener mucho cuidado porque la agencia tributaria lo tiene muy fácil. O sea, la que te pida, claro, uno dice, ¿y cómo sabe la agencia tributaria que yo utilizo un sistema informático de facturación que no cumple con la normativa? Pues basta que te solicite un requerimiento de las facturas emitidas del tercer trimestre del 2026 para saber si tienes un sistema o no. ¿Y cómo lo sabe? Porque no podrás remitir ese tipo de registros y aquí vendrá, pues veremos cómo actúa la agencia tributaria respecto a las sanciones por incumplimiento de esta normativa. Vale, más cosas. ¿Y esto va a cambiar entonces la normativa de facturación? No, no cambia. O sea, lo que sí que va a cambiar estéticamente van a ser mis facturas, ¿vale? O sea, ¿cómo sé que un sujeto pasivo está cumpliendo con esta normativa? Pues cuando yo reciba una factura, y lo mismo será cuando yo emita una factura y la reciba mi cliente, sabrá que yo estoy cumpliendo con la normativa. ¿Y eso por qué? Porque las facturas, ¿vale?, van a incorporar el reglamento de facturación, no cambia, excepto o sea, el contenido obligatorio no cambia, pues la identificación del destinatario, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que sí que se añaden 2 características. La primera, todas las facturas, excepto las facturas electrónicas, pero las que yo tengo que remitir por ejemplo, a un ente público. Todas las facturas deberán incorporar un código QR tributario, ¿vale? Tanto si estoy en sistema Verifactum como si estoy en sistema no Verifactum. Ese código QR llevará una dirección URL que entonces recogerá parte de la información de las facturas y si además yo estoy en el sistema Verifactum, pues tiene que llevar una frase, ¿vale?, que se pone, o sea, un poco esta sería la idea, un dibujo de lo que puede ser una factura a partir de la entrada en vigor. Si estoy o no estoy en sistema Verifactum, tengo que tener el código QR donde recoge la siguiente información. El NIF del obligado a expedir la factura, es decir, de la empresa que la está emitiendo, sujeto pasivo, el número de serie y número de factura, la fecha de expedición de la factura y el importe total de la factura. O sea, lo que no recoge este código QR es, o sea, que me saque entera la factura, sino solo esa información. Si además yo he remitido sujeto pasivo, que estoy generando esta factura y la remito porque me ha acogido al sistema Verifactum, tiene que llevar esta frase, o si no es esa frase, pues es una frase similar. Factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria, ¿vale? O factura emitida sistema Verifactum, que eso luego sirve para cotejarlas. Entonces, el código QR, repito, siempre será obligatorio, tanto si estoy en Verifactum como no Verifactum. Y la factura electrónica realizada a través de los nuevos sistemas informáticos de facturación no llevan el dibujo del código QR, sino que lo que llevan es el contenido a través de la URL, ¿vale? Vale, entonces, resulta que recibo una factura sin código QR. Ah, pues ese sujeto pasivo está incumpliendo con la normativa. No siempre. Primero, si el empresario o sujeto pasivo se ha dado de alta en el SI, no está obligado.
Por lo tanto, sus facturas, o sea, no está obligado a cumplir con el reglamento de los nuevos sistemas informáticos de facturación y, por lo tanto, no está obligado tampoco a emitir facturas incorporando el código QR. Vale. El profesional sujeto pasivo está obligado, pero no cumple con la normativa, por eso no lleva código QR. O se trata de una factura electrónica, que es el tercer caso, donde no es visible el código QR porque la información pues no se hace a través de este sistema, ¿vale? Ahora, yo recibo una factura a partir de ahora. Cuando todo entre en vigor, empezaré a recibir facturas con el código QR. Cuidado con el tema de los fraudes a través de los códigos QR. Nos encontraremos con un tema aquí un poco complejo. Pero bueno, de momento, recibo una factura con un código QR. ¿Qué hago yo con ese código QR? Pues yo puedo cotejar ese código QR con la aplicación de la agencia tributaria, donde me leerá la información contenida. La agencia tributaria me dará 3 posibles respuestas. Paso el código QR y me dirá factura encontrada. Y esto quiere decir que la factura se ha enviado con el sistema Verifactum y que contiene los datos de la factura, y yo sé que esa factura que a mí, la factura que yo he recibido de mi proveedor, pues se ha realizado a través del sistema Verifactum y que la agencia tributaria tiene pues el contenido de esa factura. Factura no encontrada, pues en este caso sería la segunda opción de respuesta, donde es posible que el sujeto pasivo que ha emitido esa factura la haya intentado remitir a la agencia tributaria y haya habido un problema de conexión, ¿vale? Y tercero, factura no verificable, pues es que la factura lleva código QR, pero resulta que el sujeto pasivo que la emite está en el sistema no Verifactum y, por tanto, la agencia tributaria no la puede verificar porque no tiene los datos. Este sería el tercer caso, ¿vale? Esto es lo que he comentado. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? El documento de la factura cambia. El resto de los documentos, ¿vale?, que utilizamos en el día a día para la gestión comercial y de facturación de una empresa, ¿también se tiene que adaptar a la nueva normativa? No. O sea, el reglamento de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación no afecta a ningún otro documento justificativo de facturación que no sea estrictamente la factura. O sea, lo que sea el documento final de la operación, ¿no? Es decir, mis presupuestos ni tienen que tener código QR, ni tienen que cumplir nada. Albaranes, borradores, factura pro forma, no tiene que cumplir con ninguna otra modificación que afecte, excepto lo que es en sí la factura. Y el último punto que yo quería tratar, o que queríamos tratar en esta charla, en esta pequeña explicación sobre cómo está y lo que nos va a afectar los nuevos sistemas informáticos de facturaciones, bueno, pues hasta ahora me hacía las facturas el asesor. Esto tiene que cambiar, tiene que dejar de hacerlo, o yo hacía mis facturas, pero me veo bloqueado por toda esta información y por todos estos sistemas. Yo no me quiero complicar la vida, el asesor tiene un programa de facturación, él se va a manejar mucho mejor, quiero que me las haga el asesor. ¿Esto es posible? ¿La agencia tributaria lo permite? Por supuesto, ¿vale? Entonces os diré que el reglamento establece que se puede delegar, ¿vale? O sea, primero, se puede delegar en un tercero la remisión y la elaboración de facturas a través de un sistema informático de facturación que cumpla con los requisitos. Evidentemente, no voy a delegar en un tercero que utiliza un sistema de información que no cumple con los requisitos. Pues ahí la responsabilidad es mía. O sea, no puedo decir, no, como yo he delegado, pues yo soy el responsable. De hecho, hay una de las cosas que está clara es, yo utilizo un sistema Verifactum o mi asesor utiliza un sistema Verifactum
como toda la información ya la tiene la agencia tributaria, el día que yo me cambie de asesor o el día que me cambie de programa, no tengo que conservar absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque lo tiene la agencia tributaria. Si utilizo un sistema, Verifactur, yo desinstalo el programa o le digo al asesor que ya no voy a continuar con él, no le tengo que pedir absolutamente nada. Sin embargo, si utilizo un sistema no Verifactur, ¿vale? Esos registros que se tienen que conservar para posibles requerimientos, es obligación del sujeto pasivo tenerlos. Es obligación del asesor o de la tercera persona en la que hemos delegado que nos remita esos registros para que nosotros los conservemos. Y en el caso de cambiar de software, no puedo decirle a la agencia tributaria, no, es que me cambié de software. No, no. Tenemos que conservar esos registros hasta que prescriba pues la obligación de conservar la facturación, porque no es justificante que me haya cambiado de asesor o que me haya cambiado de sistema informático. Entonces, lo que sí que pide la agencia tributaria, y aquí el día 31 de diciembre, el último día del año, del 2024, la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda publicó una resolución donde se recogen los formatos oficiales que tendremos que tener o que tenemos que cumplimentar si lo que queremos es que nos remita los sistemas de facturación un tercero, cuando delegamos en un tercero, ¿vale? Que ese tercero, la agencia tributaria, establece 3 posibilidades de colaboración. Un modelo, o sea, lo que tenemos que hacer es otorgar una representación a un tercero para que ese tercero nos gestione todo el sistema de facturación. Entonces, la primera y la más sencilla es un modelo, o sea, la posibilidad de que nosotros otorguemos esa obligación de remisión de la información, sistema Verifactur o no Verifactur, a través de una empresa, o sea, de la misma empresa que desarrolla el software. O sea, en lugar de nosotros comprar o suscribir o instalar el software, pues nosotros, si la empresa de software nos da esa opción de ese servicio, pues lo podemos hacer a través de la empresa de software. Otro, a través de la empresa, a través del profesional tributario, es decir, a través del asesor fiscal con el que nosotros trabajamos. Entonces será un modelo de otorgamiento de representación diferente. Y luego existe una tercera opción, y es que ese profesional tributario, o sea, ese asesor, en lugar de hacerlo él directamente, contrata con la empresa de software. Entonces, estas serían las tres opciones que nos da la agencia tributaria, porque, repito, insisto, que la remisión del registro de facturación y la utilización de sistemas informáticos de facturación podemos hacerlo directamente nosotros como sujeto pasivo, repito, o bien instalado en nuestro equipo o a través de la nube, pero también podemos delegar en un tercero esa obligación. Solo aquí, y con esto termino mi parte y pasamos a la parte de las preguntas, que veo que ya en el chat hay unas cuantas. Solo comentaros que en la remisión de la información a la agencia tributaria, en la cabecera de los registros, debe llevar no solo los datos del sujeto pasivo que emite la factura, del destinatario, etcétera, etcétera, sino también del tercero en el que hemos delegado, o sea, quién es realmente el que está remitiendo esa información. Pues la charla yo doy por finalizada aquí mi exposición, y a partir de aquí, si os parece bien, yo le pido a Eva que se incorpore conmigo para poder contestar a las preguntas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, y a partir de aquí pues vamos comentando. Esto para subir.
Así ahora. Vale. Si estoy en el sí, también tengo que... Yo empiezo a contestar las que aparecen, no sé si es la primera o no. Es que no nos deja subir. No nos deja subir, alguien ha movido, no sé si desde fuera que nos echa una mano. Bueno, vamos contestando ahora ya. Vale, buen día. Bueno, ni cámara ni micrófono, disculpeu las molestias, nada, ningún problema. Sistema no verificado. ¿Con qué certificado digital se firma? ¿O con el del trabajador? Con el del trabajador, yo entiendo, con el del trabajador que está generando la factura, yo entiendo que es con el certificado del sujeto pasivo que está obligado a emitir la factura. O sea, entiendo que te estás refiriendo al trabajador que está utilizando el programa. Yo creo que no, que el certificado tiene que ser el del sujeto pasivo que genera esa factura. Sí. ¿Vale? ¿Qué trámite hay que hacer para darse de alta en Verifactum? Ninguno. Remitir la primera factura con sistema Verifactum. Es lo único que exige la agencia tributaria. No es como el sí, que sí que tienes que darte de alta con una declaración censal. Si es el sistema Verifactum, entonces lo que tenemos es que remitir la primera factura y en el momento que ya remitimos la primera factura por sistema Verifactum, como mínimo lo tenemos que mantener hasta final de año, pero la agencia tributaria ya cuenta con que nos hemos acogido al sistema Verifactum. ¿Qué software recomendáis? Bueno, recomendar, yo aquí no me voy a mojar porque realmente recomendamos también el nuestro por la parte que nos toca, pero yo entiendo que cualquier... A ver, yo creo que lo importante es que vosotros habléis con los desarrolladores del software o los proveedores de software que actualmente trabajáis. Ahora, si lo que hacéis es facturar con una hoja de cálculo, que ya no lo podréis hacer y realmente no tenéis ningún software, pues esto es, yo creo que cualquier opción del mercado es válida. O sea, yo creo, porque pensad que todos tienen que cumplir con la normativa. Verificar que cumple y ya es una cuestión de las necesidades que tengáis, ¿no? Por precio, lo que os interesa. Y luego, si todavía tenéis la posibilidad de acogeros al kit digital, pues yo creo que lo que es interesante es que utilicéis, que lo hagáis a través de una empresa digitalizadora, de tal manera que el primer año al menos os salga todo gratuito, ¿no? Pues la instalación, la configuración de documentos, nosotros, por ejemplo, cubrimos todo el servicio, o sea, no solo el programa informático, sino también, bueno, traspaso de datos de otros programas, la configuración del documento con el logotipo, etcétera, etcétera. Formación para un poco la puesta en funcionamiento del programa. En caso de que las facturas las haga el asesor. Si estoy en el sí, también tengo que incluir un QR. No. O sea, si tú estás en el sí, puedes seguir haciendo la factura incluso en Excel. O sea, no tienes obligación de tener un sistema informático de facturación. ¿Por qué? Porque realmente el sistema informático de facturación, lo que le interesa a la agencia tributaria es que genera un registro de los datos de la factura, ¿vale? O sea, la agencia tributaria no se ciñe tanto en aspectos de que si me han aplicado un descuento, que si el precio unitario, la agencia tributaria quiere controlar, pues a quién le has hecho la factura, en qué fecha. Entonces, a través del sí ya le pasas esos datos, con lo cual no tienes que utilizarlo. En caso de que las facturas las haga el asesor y que hasta la fecha la emisión de las facturas se hacía a final de mes, ¿puede seguir haciéndose así o es necesario que las facturas se emitan en un plazo de X días desde la venta? Bueno, es que aquí tiene que cumplir la normativa de facturación. Entonces, hay un plazo desde la fecha de operación. Yo entiendo que si final de mes no cumple con ese plazo, pues no podrá hacerse. Claro. Y luego, si las haces a final de mes, yo creo que son 30 días. Desde la fecha de operación, que es la fecha que has realizado la venta o la prestación del servicio, hasta la fecha de facturación, yo creo que si el asesor ya te lo está haciendo a final de mes es que debes estar dentro del plazo, con lo cual podrás seguir este sistema. O sea, lo que no puedes hacer es que si el asesor te hace las facturas todas a final de mes, pero a ti hay un cliente que te pide la factura el 15 del mes y es la 4,
pues que no hayas hecho primero la 1, la 2 y la 3 y que hagas la 4 y luego el asesor que haga el resto, ¿vale? No. Vale, modelo 303 y el modelo 200 ¿se seguirán presentando o ya no será necesario? Sí. Seguirá. Sí. O sea, piensa, bueno, el que lo ha preguntado, que incluso estando dado de alta en el SI, el modelo de autoliquidación del 303 se sigue presentando. La ventaja es, por ejemplo, con el SI, la agencia tributaria te hace una predeclaración con los datos que tiene, o sea, porque la agencia tributaria tiene el libro de facturas recibidas y el libro de facturas emitidas, y entonces te autocumplimenta un modelo 303, pero tú lo tienes que presentar. Con los nuevos sistemas informáticos de facturación, que no es el SI, las facturas recibidas, la agencia tributaria solo tendrá conocimiento de las que el proveedor esté en Verifactum. Entonces, la agencia tributaria de las que el proveedor no está en Verifactum, tú te puedes deducir de ese IVA y la agencia tributaria no lo tiene. Luego, el 303, en estos casos, la agencia tributaria no puede confeccionar. Una de las diferencias importantes es que en el SI tú envías la información de las que tú emites y de las que eso es, por eso ellos te pueden integrar. Te pueden integrar, pero aún así tú tienes obligación, aunque estés en el SI, de hacer el modelo, de presentar el modelo 300. Claro, pero ahora, aunque esté en el sistema Verifactum, tú solo envías las que tú emites. Eso. Y la agencia tributaria puede tener tuyas algunas de las recibidas siempre que el proveedor está en Verifactum, pero no todas. ¿Vale? Eso es. Sí, le falta información, por eso. Sí. Tienes que seguir. En el caso de que uno no esté obligado, ¿se pueden enviar las facturas igualmente a la agencia tributaria? O sea, tú quieres decir tener un sistema Verifactum y yo... O sea, que tú tengas, por ejemplo, que no estés obligado, realmente es por el sí, porque si tienes facturas, estás obligado a emitir facturas, o sea, si no estás obligado a emitir facturas, no tienes nada que enviar a la EAT. Pero imagínate que estás en el sí y a la vez quieres enviar facturas, pues sí, la agencia tributaria tendrá duplicada esa información, pero yo entiendo que no te pondrá ninguna pega. Ha sido la charla más clara de todas las que he sido. Pues muchísimas gracias. Esto nos anima a seguir dedicándonos a la formación. Los bares, restaurantes, vale. Tema de bares y restaurantes. Si están en módulos, no es obligatorio, ¿vale? Porque no estáis obligados a emitir facturas. Si estáis en régimen general, el TPV o la caja registradora tendrá que acogerse al sistema Verifactum. O sea, el tema no está en la actividad. Las nuevas obligaciones, ¿Verifactum o no Verifactum? O no Verifactum. Pero a las nuevas obligaciones sí. Eso, o sea, tendréis que tener un sistema informático que cumpla con los requisitos. O sea, el tema no está tanto en la actividad, sino en el régimen de IVA. Eso es. Solo hay 2 regímenes de IVA, bueno, 3, sí, en los que no hay obligado expedir facturas y por lo tanto no es obligado, que son régimen de recargo de equivalencia, los módulos y el régimen agrario. ¿Vale? Si tienes un terminal en el punt de venda, has de enviar cada ticket per separat o conjuntamente todas las vendas del día. Vale, se tendría que enviar cada ticket por separado porque es un tipo de factura simplificada, entonces tú estás emitiendo una factura y la tendrías que enviar. El envío, o sea, lo que sería el recopilatorio del día, la agencia tributaria, el criterio que tiene es que no es realmente una factura. Salvo que tú a final de día hagas una factura en sustitución de factura simplificada. Vale, pero lo que él pregunta es cada ticket per separat de la factura, por lo cual yo entiendo que se refiere a yo emito un ticket cada vez que vendo. Es una factura simplificada, yo tengo que enviar esa factura simplificada. Y luego, al final del día, ¿qué hago? Pues un sumatorio de todo lo que he facturado durante el día. Pero eso entonces, no es una factura. Claro, pero si tu punto de venta te permite generar tickets y al final del día un cliente te pide una factura en sustitución de facturas simplificadas, entonces la que tendrías que remitir es esa factura, ¿vale? O sea, dependerá cómo funcione, pero en principio lo que dice Eva, cada venta, siempre y cuando estés en régimen general, cada venta, que lo que te generará, que ahora ya no se llaman tickets, ahora sería una factura simplificada, pues tendrías que remitir cada vez que generas esa factura simplificada, pues la tendrías que remitir a la agencia tributaria.
¿vale? Si hacemos una factura en Excel, ¿se podrá importar en el programa de software? Sí. Lo que pasa que luego, o sea, tú generarás, realmente en Excel no harás la factura. O sea, harás la factura, pero no te servirá. Ahora, si ese programa de Excel, el programa de facturación, te permite incorporar los datos de Excel, la emisión de la factura la hará el software que te ha recogido los datos de la Excel, pero de la Excel a la agencia tributaria no pasará nada. Tiene que pasar por un software que cumpla con los requisitos. Claro, ese es el problema del Excel, que si tú sigues haciendo facturas en Excel, viene la agencia tributaria y te dice, este Excel no cumple, o sea, ni la trazabilidad, no cumple ninguna de las condiciones, ese es el problema. Vale, buen día. Els transportistas que van a módulos y emiten facturas están exempts. A ver, el tema es que lo que decía María José, si tú estás en módulos, como no estás obligado a emitir facturas, no te afecta la nueva obligación porque no tienes obligación de emitir facturas. Ahora, atención, si excepcionalmente, por la razón que sea, tienes que emitir alguna factura, las facturas tendrán que estar emitidas o en Verifactu o en no Verifactu. Salvo que las hagas en papel. Bueno, o en papel. O en papel. Entonces, en ese caso, no. O veremos a ver de aquí a que entre en vigor. Yo tengo la esperanza de que en algún momento la agencia tributaria no se ha mojado. Para estos casos que a lo mejor dices que yo hago 4 facturas al año. Podrá utilizar el de la agencia tributaria. El de la agencia tributaria, por ejemplo. Para pocas facturas y... ¿Vale? A ver. Estoy de acuerdo con la Pues muchísimas gracias. Vale, muchas Si gracias. yo envío la factura en el mes de febrero y mi cliente lo envía en marzo... A ver. Si yo envío la factura en el mes de febrero... A ver, el cliente no tendrá que remitir nada a la agencia tributaria. O sea, aquí estamos hablando sujeto pasivo que emite la factura. Lo que se envía son las facturas que tú emites, no las que recibes. Eso es. Con lo cual, tu cliente no tiene que remitir ninguna información. Tu cliente puede cotejar la información a través del código QR si tú la has emitido en Verifactum. Es decir, tu cliente recibirá una factura con un código QR. Y él la podrá verificar en el momento que quiera, en enero, en febrero, cuando vaya a hacer el IVA, lo que quiera. Pero el cliente de esa factura no tiene que remitir absolutamente nada a la agencia tributaria. ¿Vale? En caso de que la terminal de punto de venta no esté acogido al Verifactu, ¿podrá crearse la factura simplificada en el programa de facturación? ¿Sería válido? Bueno, yo entiendo que en ese caso sí. O sea, tú lo que tienes es el punto de venta. Sí. Y entonces luego generas la factura simplificada a través de un programa que cumple pues, con la normativa. Sí. Yo creo que sí. Si quien hace la factura es un particular que emite factura mensual de alquiler a una sociedad y está obligado a emitirla con IVA, ¿también está obligado en el SIF? Yo aquí os diría, un particular, si las hace con un Word, bueno, no me voy a mojar mucho, pero yo os doy mi opinión personal. Con un Word y lo que hace es que yo creo que el tema de los particulares... Claro, es que sería bueno, aquí habría que diferenciar. Si es una actividad económica, o sea, si ese particular lo está considerando como una actividad económica, seguro que sí. Seguro que sí, pero si lo declara en renta como capital inmobiliario, que no es actividad económica, yo creo que no está obligado. Entonces ya quizás no. Sería el único caso que quedaría. El único caso sí, que aunque tengas que hacer una factura, realmente no lo haces como una actividad económica, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente tú declaras en renta no como ingreso de actividad económica, que aquí siempre genera dudas este tema de los alquileres. Para considerar que es una actividad económica, la actividad de ese alquiler tiene que tener una persona contratada y tiene que tener unos medios y unos recursos afectos a la actividad. Si simplemente eres un particular que tengo un local que lo he heredado de mi tía abuela y cobro el alquiler y además se lo hago a una sociedad, el alquiler, por lo tanto, tengo que hacer una factura con IVA. Yo entiendo que en este caso, como no lo declaras como actividad económica, no estaría obligado. Quizás una excepción. Sí, por el tema de ser un particular y que no es actividad económica. Claro, porque no entraría dentro del concepto de empresario. No sería como un empresario. No.
Bueno, para recibir las facturas, ¿cómo se gestiona? Para recibirlas, o sea, el que tú recibas las facturas las seguirás recibiendo como hasta ahora. Sí, eso no afecta. Nada, todo tiene que ver con la relación con la administración tributaria. Entre los particulares es lo mismo. Sí, o sea, que ahora tu proveedor, hablamos de facturas recibidas. Suponiendo que tus proveedores cumplen con los nuevos sistemas informáticos, pues te remitirán las facturas igual que hasta ahora. Te lo mando en PDF por email, te lo mando por correo ordinario igual, solo que llevarán un código QR obligatorio. O sea, tanto si ellos acogen a Verifactum, pero el sistema de recibirlas es el mismo, ¿vale? Lo único que tú puedes hacer es de las facturas que tú recibes en un momento dado, cotejar, si la factura pone, lleva la frase, no solo el código QR, sino que lleva la frase escrita, factura verificable, entonces lo que sí que podrás cotejar de la agencia tributaria es que se ha presentado y que realmente pone que es verificable y que se ha remitido a la agencia tributaria, o sea que el proveedor no te está engañando en ese sentido, pero la manera de recibirlo no ha cambiado absolutamente nada. O sea, no es que ahora se tengan que remitir electrónicamente, no, o sea, en PDF, por email, te la mando por correo postal, no cambia nada. Vale. Sí que si es actividad económica, sí que estás obligado. Está obligado a presentar trimestralmente. No. Que estés obligado a presentar el IVA, lo de la actividad económica es muy importante que lo tengas en cuenta, cómo declaras esos ingresos en renta, porque el IVA está claro que lo tienes que presentar, pero eso no significa que seas actividad económica. Pero bueno, si tienes clarísimo que es una actividad económica, estás obligado. Yo creo que sí. Ahora, un empresario con una actividad económica. Ya está, porque entonces ya no eres particular, ya eres un sujeto pasivo que realiza una actividad económica. ¿Vale? Aunque seas persona física. Esto, y yo me voy a mojar, y no me importa mojarme, un particular en este caso que hace una actividad económica está obligado a emitir facturas y las haces con Word. Y lo que dice Eva, ni las conservas, ni las imprimes y lo borras. Claro, el Word no te permite ni traspasar la información a un programa de contabilidad. En Excel no, porque de Excel a programas de facturación y de contabilidad sí que ahí yo creo que está clarísimo que es un sistema informático de facturación. El Word normalmente no te permite traspasar los datos a través de macros ni aún. Entonces tú haces la factura, la imprimes y borras el documento. Ya. Bueno, pues la agencia tributaria, de hecho, en el caso del Word, no se moja. No se moja. Yo la por agencia eso... tributaria dice, depende de, ya vamos para terminar, depende de qué hagas con el Word, claro, se puede considerar o no sistema informático. Es lo que decía yo, si tú simplemente con el Word redactas, imprimes, al final es lo mismo que si la haces a mano. Claro, en papel. Lo que pasa es que has utilizado como si la haces como una máquina de escribir. Claro, o sea, el Word ya lo que haces es guardar y a partir de ahí utilizar esa información. Y esto hay una consulta de la agencia tributaria y no se moja. Pero dice, no puedo responder porque es que depende de lo que tú hagas con el Word. Claro, con el Word. O sea, si tú la información que pones luego no la vas a traspasar a ningún sitio, ni tienes montado un sistema para contabilizar, pues ya está, la hago, la borro y ya realmente. Pues no sé, si no hay ninguna pregunta más, aprovechamos para volver a daros las gracias. Las gracias también a la Cámara de Comercio de Valls por esta invitación a participar en esta charla. Y cualquier cosa, estamos aquí en Tarragona, cualquier cosa que necesitéis, pues nada, estaremos encantados de atenderos y bueno, cuando ya se acerque la fecha de cuando todo esto ya esté en marcha, pues si necesitáis alguna otra sesión para aclarar algún punto, pues estaremos encantadas. Muchísimas gracias y no sé si en nombre de AG muchas gracias. Y estamos en contacto. Muchas gracias.